Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Al inicial, pasado y presente, una vez más esta noche frente al país, la sociedad dominicana, y siendo el tema recurrente, el tema de la contemporaneidad, porque indudablemente que la independencia y el fortalecimiento del Poder Judicial en todas las latitudes geográficas es un tema de primacía, es un tema de una trascendencia inusitada, porque tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas sociales y económicas de la República Dominicana. En los últimos años, por diversos factores que no valdrían la pena esta noche analizarlo, porque sería ser reiterativo ante el país sobre esos aspectos que se han tratado en esta tribuna de pasado y presente, el Poder Judicial en la sociedad dominicana, bajo la dirección, bajo la égida de mi antiguo profesor de procedimiento civil y gran abogado dominicano, indudablemente, el doctor Mariano Germán Mejía, cayó en un proceso, diríase, de una descendencia total del prestigio y la credibilidad, que es el vocablo apropiado frente a diversos sectores de la sociedad dominicana que no tienen un conocimiento de la técnica jurídica. Eso es lo apropiado. Y así, no es que es un capricho, una idea, un concepto que Francisco Carvajal, hijo, plasma ante el país, sino que están ese criterio avalado por diversas opiniones expresadas en la encuesta Gallup hoy, que medían sectorialmente el comportamiento y la visión de la sociedad y de muchas instituciones que tenía el pueblo dominicano en muchas de esas encuestas Gallup hoy. Ha habido una renovación de la Suprema Corte de Justicia por parte del único organismo que, de acuerdo a la Constitución de la República proclamada el 26 de enero del año 2010, tenía la competencia y tiene la competencia de atribución para la designación y confirmación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En República Dominicana, luego de adoptada dicha decisión, vamos a encontrar muchas posiciones disímiles, muchas posiciones encontradas, porque indudablemente que ese es un tema de la agenda nacional y todos los sectores del país quieren tener su propia justicia, pero indudablemente Francisco Carvajal, hijo, siendo objetivo frente a la historia contemporánea nacional y frente a la historia de la evolución del derecho en la República Dominicana, con sus vicios y con sus debilidades, que indudablemente lo tuvo esta convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura ante el país. Yo creo que la sociedad dominicana ha salido fortalecida, hay una fe, hay una esperanza dentro del estamento del Poder Judicial, y así me lo manifestaron en la mañana de hoy muchos jueces de corte y de distritos judiciales del país, porque
a pesar de la coyuntura política en que que fue convocado ese consejo, yo creo que llevar a la Suprema Corte de Justicia 8 jueces de carrera, de prácticamente 7 jueces de carrera, perdón, de 9 jueces que es elegido, yo creo que el presidente de la República ha trazado una norma, ha trazado ante el país una idea de que quiere, y eso hay que despojarse de las pasiones políticas. Mucha gente ha cuestionado cómo la dirección de la Suprema Corte de Justicia se entrega a un connotado dirigente y colaborador del licenciado Danilo Medina Sánchez. Se diría que ese es el punto controvertido, es el punto, diría, neurálgico de esas designaciones. Pero para Francisco Carvajal Hijo, yo creo que dentro de los candidatos que se mencionaron para ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, hijo de un destacado sindicalista dominicano que hizo mucho en las luchas sociales en la República Dominicana, yo creo que dentro de las aspiraciones de la gente que se mencionó en República Dominicana para ocupar esa digna posición, yo creo que se hizo la elección, desde mi punto de vista, más correcta, en el sentido de que obviamente sería quimérico, utópico, un sueño, una ilusión, que en un año preelectoral el presidente de la República, en su doble condición de conductor de los destinos nacionales y de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, le entregara la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un juez de carrera frente a múltiples amenazas que hay en las pasiones y en las luchas políticas en la República Dominicana, de que será perseguido cuando abandonara la dirección de los destinos nacionales. Pero ese joven, que es un joven de mi generación, que asciende por primera vez a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, es un joven de unas condiciones que indudablemente fue director de la Escuela Nacional de la Magistratura, de la Judicatura, cuando la Suprema Corte de Justicia estaba dirigida por mi amigo Jorge Antonio Suero Isa. Hizo un papel loable de desempeño y es una persona bastante allegada a los jueces de la República Dominicana. Ver a un Justiniano Montero, ver a un Rafael Vázquez Goico, ver a una serie de jóvenes destacados como la doctora Nancy Salcedo, que es una juez de carrera de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, ver a Vanessa Costa, que es una juez de carrera, eso indudablemente que renueva la fe en el país y que la justicia dominicana va a caminar por un nuevo sendero en la sociedad dominicana. Esa es la esperanza de que el país dominicano tiene con estas decisiones, porque quiero reconocer y quiero ser justo ante el país. Todo el mundo conoce mi posición. Yo, como hijo de Francisco Carvajal Martínez, el dominicano que de acuerdo al criterio de Rafael Herrera fue el que en esta latitud geográfica más combatió la dulonería y la eyección en el periodismo y en las opiniones públicas, y ese reconocimiento a su persona que le hizo el padre Doble Toledano en Borges, Democracia y Bollón, era precisamente siendo acreedor de esos credenciales ante el país. Yo no puedo bajo ninguna circunstancia practicar la dulonería y la eyección, pero en honor a la verdad, siendo objetivo al margen de las pasiones políticas. Yo creo que la elección que ha hecho el señor presidente de la República con estos jueces de carrera que han sido ascendidos a ocupar posiciones cimeras en la Judicatura Nacional, yo creo que la justicia se ha renovado y, como reitero, hay esperanza de que las cosas en República Dominicana van a tomar otro matiz. Haciendo un estudio analítico, un estudio comparativo entre lo que fue las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de la Magistratura del diciembre del año 2011 y viendo las decisiones adoptadas
del Consejo Nacional de la Magistratura en abril del año 2019, hay una diferencia abismal, porque indudablemente ahora se le ha dado primacía a jueces importantes y a jueces de carrera. Podrían suscitarse discusiones en el aspecto de la metodología empleada para la evaluación y la puntualización de muchos de los jueces de corte del país que fueron evaluados ante el país en presencia de prácticamente una transmisión nacional, donde hubo un notable desempeño de jueces de corte, como tendría que mencionar esta noche a la doctora Catalina Ferreira Cuevas, la juez presidenta del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Este, el doctor Julio César Cano Alfavo, juez presidente de la Cámara de lo Civil, de la Suprema, de la Cámara, perdón, de lo Penal, de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y a Franklin Concepción, también un joven del Tribunal Administrativo muy importante. Vieron muchos, Claudio Aníbal Medrano también, muchos jueces del país. La justicia dominicana, indudablemente, tenemos jueces de corte que en ese proceso de evaluación surgió el talento, surgió lo que es la dedicación al Poder Judicial en la República Dominicana. Sergio Germán Medrano, como un eminente ciudadano, me había señalado en ocasiones anteriores en estas conversaciones francas, abiertas y coloquiales que muchas veces sostengo con el país en esta tribuna de pasado y presente, me había señalado con mucha propiedad que la mayoría de los problemas de la imagen del deterioro del Poder Judicial se originaban precisamente en la jurisdicción penal. Y hemos visto que ha habido una renovación a nivel de lo que es la Cámara de lo Penal de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a esperar, abrigamos fe de esta tribuna de pasado y presente, que el Poder Judicial en la República Dominicana siga avanzando, porque tenemos un talento inagotable. Indudablemente que los criterios y ese reglamento de evaluación de los jueces de la Suprema Corte y de Corte, a veces muy impreciso, tanto aquí en República Dominicana como en Francia, el país de nuestra legislación de origen, donde se copió esa metodología de evaluación de los jueces, no establece unos parámetros bien definidos. Pero Francisco Carvajal, antes de entrar a conversar con el eminente ciudadano Sergio Germán Medrano frente al país, la sociedad dominicana, quiero reiterar el criterio de que el licenciado Danilo Medina Sánchez ha hecho un acopio interesante a un sentir de la sociedad dominicana, y que dentro del Poder Judicial esas designaciones han traído muchos regocijos. Siempre habrá voces disidentes. Francisco Carvajal también tiene su disidencia con algunos jueces que fueron ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero no vamos a empañar este efluvio de emociones, esta festividad en que muchos jueces de carrera hoy día están ilusionados por este ascenso inusitado de que por primera vez en la República Dominicana, al hacerse una evaluación y designación de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, se tome en cuenta un porcentaje tan elevado de jueces de carrera. Con Sergio Germán Medrano vamos a conversar sobre estos temas de tanta importancia para el desarrollo de las fuerzas económicas y sociales de la República Dominicana, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país, la sociedad dominicana, porque indefectiblemente y en la medida en que fortalezcamos el Poder Judicial, es que esta sociedad, este hábitat geográfico que es la República Dominicana, que vive sometida a fuerzas inmanentes que a veces quieren atentar contra su supervivencia en el espacio y en el tiempo, fortalecer la justicia dominicana es un deber de todos.
Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Bueno, amigos televidentes, como habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros una vez más mi interlocutor válido y contertulio, don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. Te oí en el análisis y exhortación que hiciste sobre la designación de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y te mostraste muy equilibrado, bastante equilibrado. Y es bueno recordarte que ese gran pensador europeo, Blaise Pascal, Sí. decía que lo importante no era estar en un extremo, sino tocarlos los dos a la vez. Ser Exacto, equilibrado. exactamente. Y fuiste equilibrado en tu análisis porque te referiste a las bondades y a las cualidades de los nuevos jueces y te referiste también, por otro lado, a los problemas del Poder Judicial. Hiciste una referencia equilibrada. Ahora, dijiste que hubo una renovación de la Suprema Corte de Justicia y yo no lo vería como una renovación porque la palabra renovación implica novación, tiene la raíz etimológica de novación y es cambiar de nuevo. Renovar es cambiar de nuevo. Y aquí no se puede hablar en sentido estricto de un cambio, sino de un ascenso de jueces. Porque de los 9 jueces que fueron designados, 7 vienen de la jurisdicción intermedia, es decir, de las cortes de apelación y fueron ascendidos. Claro. 2 vinieron del ejercicio de la abogacía, que fueron el licenciado Napoleón Esteves y el presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, licenciado Henry Molina. Esos son realmente, ahí hubo una renovación de la Suprema, pero los otros fueron unos ascensos. Entonces podemos hablar que realmente hay una Suprema Corte de Justicia ahora que vamos a decir que sería injusto comenzar atacándolos como se ha oído
en algunos medios de expresión y difusión del pensamiento, como tampoco se puede decir que uno va a asumir una defensa a rajatabla Claro, de esos nuevos jueces. claro. Lo que tenemos que hacer es esperar y ver cuál va a ser su desempeño en la Suprema Corte de Justicia. Su desempeño desde dos puntos de vista. Primero, y más que nada, de la calidad de las sentencias que emitan, porque no se puede perder de vista que una de las funciones principales de la Suprema Corte de Justicia es mantener la unidad de la jurisprudencia nacional. Y ahí se necesita escuela. Y ahí Ahí es donde está el punto controvertido. no solo escuela, se Escuela. necesita mucho conocimiento, Eso mucho mismo, escuela de estudio pensamiento. y mucho cuidado al emitir una sentencia. Escuela de pensamiento depurado, como decía Mané Pellerano. Porque un juez ignorante fácilmente crea un sistema, una doctrina con un criterio jurisprudencial preestablecido. Bueno, ¿Entiendes? sí, Ahí es donde está el detalle. y que además, cuando hay una ruptura de una jurisprudencia, se debe motivar y justificar muy profundamente, porque la ley es uniforme y constante, y en la misma medida la interpretación que hacen los jueces de la ley tiene que ser uniforme y constante, Claro. para que haya seguridad Garantizar de la jurídica, unidad de la ley, la para unidad de la que jurisprudencia nacional. los justiciables tengan garantías Claro. de De que no se va a cambiar la regla de juego o las reglas de interpretación. caprichosamente o por interés. O por interés. O por interés, sino que se va a seguir un Exacto. criterio uniforme, constante. Ahora, lamentablemente, a lo largo del análisis de la jurisprudencia dominicana, tú encuentras que a medida que fueron apartándose los grandes juristas que formaron parte de la Suprema Corte de Justicia, esa misma jurisprudencia fue siendo objeto de ultrajes, de maltratos, Claro, de cambios que no se justifican, claro, cambios que no tienen un fundamento, claro. ¿tú entiendes? Jurídico. Valedero. Correcto. Claro. Bueno, eso se ha visto en numerosas sentencias. Y además se ven también sentencias de una Suprema Corte de Justicia que necesariamente dejan mucho que decir. Yo un solo ejemplo te voy a Sí, pongo señalar. un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de una sentencia reciente que yo recibí de la Suprema Corte de Justicia. El artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación dice que las sentencias preparatorias deben ser recurridas conjuntamente con la sentencia sobre el fondo. Sobre el fondo del Ok. asunto. En una corte de apelación dictaron una sentencia preparatoria y yo me abstuve de recurrirla en cumplimiento de las disposiciones del artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. Cuando y se- cuál hay criterios jurisprudenciales. Exacto. Uniforme de la era de Trujillo para acá. Exacto. En el libro de Rafael Tulio de León, que se Sí, acuerda, la Ley sí, sobre sí, Procedimiento sí, de sí, Casación. Ahí está anotado. En varios textos de jurisprudencia Ahí aparece. está anotado. Entonces, cuando se emitió la sentencia sobre el fondo, yo la recurrí conjuntamente. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Específicamente la tercera sala. Falló solamente la parte relativa a la sentencia preparatoria y no falló conjuntamente la sentencia sobre el fondo. ¿Y a quién le dejan entonces el fondo? ¿A Bueno, quién? ahí está, Ah, ¿quién se- ahí ah, está sin no. fallar. Ahí está sin fallar y yo opté por esperar a que se produjera este cambio que ha habido en la Suprema Corte de Justicia para entonces solicitar. Porque eso es algo que- alarmante, que- eso es bueno. algo, lo que usted ha planteado, algo delicado ante Bueno, el país. yo digo una cosa. Y hay que estudiar también la cosa del Poder Judicial, la hora que va a venir ahora y que se nombró esta Suprema, que no ocurran esas cosas. que no ocurran esas cosas, porque ahora hay que venir con una supervisión general, porque que no pueden pasar esas cosas. Bueno, porque eso te lleva a ti a pensar de la manera siguiente. Bueno, puede ser un error de derecho, un descuido de derecho, pero también te lleva a pensar que la parte de la sentencia preparatoria podía ser fallada facultativamente por el juez
y la fallaron favorablemente a la parte opuesta, pero la sentencia sobre el fondo nada más tenía un solo camino, fallarla a favor de mis representados, porque era un defecto. Incurrieron en un defecto en apelación, y el defecto en apelación se reputa como un desistimiento tácito del recurso de apelación. Entonces ya habían desistido tácitamente el recurso y no podían recurrir a casación, había que declarar el recurso de casación inadmisible y no lo fallaron. Yo voy a esperar ahora a ver qué van a fallar. Yo voy a esperar porque te debo decir que en mi ejercicio profesional nunca se había topado con un caso atípico. No, que yo me he abstenido siempre. Por primera vez yo estoy discutiendo un caso personal en televisión. A mí me contan porque usted tiene 12 años de manera continua en el espacio y en el tiempo saliendo conmigo en televisión. Pero ese tipo de cosas hay que decirla. Y yo ni en periódicos, que he escrito mucho sobre derechos, escribe sobre esos temas. Ni en televisión he enfocado y tratado uno de los casos que he llevado, porque he tenido el cuidado de no utilizar mis casos como estandarte o como bandera para hacer críticas contra el sistema judicial. Ahora, naturalmente, también a veces uno se siente mal con el cliente. Claro. Porque son cosas que no se entienden, son cosas inauditas. Porque son criterios ya jurisprudenciales que están establecidos. Sí, claro. Yo creo que hay que, en cuanto al nombramiento de los nuevos jueces, todavía, tú sabes, queda una parte muy importante por ver. Los abogados generalmente ejercemos en áreas determinadas del derecho. Hay abogados penalistas, hay abogados laboralistas, hay abogados civilistas, hay abogados de los contenciosos administrativos. Exacto. Entonces hay que esperar a ver la composición de las tres salas de la Suprema Corte de Justicia, cómo van a quedar. Sí, porque hubo muchas decisiones del Consejo Nacional, del Consejo del Poder Judicial, anteriormente, que fueron auspiciadas por mi profesor Mariano Germán Mejía, a quien yo respeto mucho. No estoy haciendo leña del árbol caído, porque eso me enseñó mi papá a mí, por principio. Es mi profesor y lo distingo donde quiera, pero en esos manejos que se hicieron, bajo su gestión, bajo su eje, la Suprema Corte, hubo una cosa que una vez inventaron, a llevar a un juez, por ejemplo, a este muchacho que es juez de la Suprema ahora mismo, que era el Rick Pimentel, aquel que trajo Subero una vez de juez de paz de Ocoa, lo trajo aquí al presidente de la Cámara, que fue una de las críticas que se le hizo a Subero cuando empezó la presidencia de la Suprema. Y ese se lo llevaron de una Cámara Civil donde era el especialista. Lo llevaron para el Tribunal de Tierra y viceversa, y lo de Tierra lo llevaron al contencioso administrativo. Se crearon un tutti frutti mental, que yo no dudo que esas decisiones como la que usted ha señalado sea producto de eso, no de ignorancia o desconocimiento, porque se llevaban jueces de los contenciosos tributarios a lo laboral, de lo laboral se metían a los contenciosos tributarios, que son dos materias desde el punto de vista del procedimiento y de la concepción y de la visión de los procedimientos y de la visión hasta del mundo y de la sociedad totalmente, diametralmente opuesta. Y eso fue lo que pasó, que se hubo un trastueque de las anteriores decisiones del Consejo del Poder Judicial. No, es que también... ¿Entiende lo que quiero decir? Porque el especialista, entonces también en la misma Suprema, por ejemplo, ahora llegó Rafael Vázquez Goico, que es un juez de carrera, hijo de Vázquez Mustafa, que fue un juez famoso, que fue aquel juez que conoció de la huelga, que calificó la huelga de Codetel, aquel caso famoso en los años 70, donde tuvo envuelto mi maestro Lupo Hernández Rueda. Vázquez Goico, que es un juez de carrera, pero ese es un juez brillante, ese es un muchacho, ese es una de las decisiones más acertadas que tomó el Consejo Nacional de la Magistratura, llevar a ese, porque es el especialista, aparte de que fortalece, porque maneja la materia de tierra, también maneja los contenciosos tributarios, viene de la presidencia del Tribunal Superior Administrativo, pero también tiene el único libro que trata las medidas cautelares en el ámbito administrativo, que hay mucha confusión con ese tema aquí. Usted me capta lo que le quiero decir, porque también la Suprema Corte de Justicia, la anterior Suprema, la Cámara Laboral, no podía descansar única y exclusivamente en Herrera Carbucia, ni la tierra, ni la lo laboral. A ver que hay que tener posiciones y jueces diferentes, que tengan un criterio diferente, porque no puede ser un criterio a unanimidad, eso que como se establecía muchas veces en Herrera Carbucia, que hay casos, que él es mi amigo, pero lo voy a decir, hay casos de él, que él ha tomado decisiones que implican un proceso de involución, y que si se señala ante el país pueden decir, bueno, pero ven acá, ¿cómo un juez de este nivel intelectual
cae en ese dislate. Uno puede mostrarlo ante el país, pero esa no es la idea de uno. Pero lo que yo quiero decir es que tienen que ver también el Consejo cómo va a ser. Usted ha topado un punto determinante en el éxito o en el fracaso de la nueva Suprema Corte de Justicia frente al país. Usted ha dicho bien claramente, tiene que ver con la conformación de cada sala y la especialidad. No me vengan a poner una cosa, uno que sepa materia civil, que me lo manden para la cuestión para Cámara Penal, para que esté ahí sentado dictándole, como había en la anterior Suprema también, porque esa fue otra cosa que pasó aquí. Usted ve, después de los libros de Luciano Pichardo y del mismo Andrea Calbuccia, yo tengo mi disidencia con él, pero él, por lo menos, no es un producto tan acabado como decía como Luciano y esa cosa, pero él tiene su libro y provoca se preocupa, hizo la jurisprudencia de trabajo y la cosa. Pero le voy a decir una cosa, la mayoría de los jueces anteriormente, ese era el problema también, que querían estar con la secretaria dictando libros, entonces las funciones jurisdiccionales se descuidaban. Bueno, Sergio, vamos a entrar ahora en la segunda pausa de pasado y presente para cumplir con compromisos comerciales de nuestros patrocinadores. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Ahora bien, Carvajal, como estábamos conversando y como tú decías, si tú analizas las designaciones que se han hecho en la Suprema Corte de Justicia, hasta donde yo tengo conocimiento de los jueces actuales y de los que han llegado nuevos, en la Cámara Penal, por ejemplo, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, solamente hay 2 jueces de los designados que tienen experiencia y conocimientos penales, que son Fran Soto. el magistrado Fran Soto y la magistrada Garavito. Garavito, Una figura, quiero que usted sepa, una juez de corte. Ella era, La Cámara Penal de San Cristóbal. La conocí siendo juez en San Juan. Y después en San Y Cristóbal. después en San Cristóbal. Presidente. La he oído mencionar en San Cristóbal porque yo no ejerzo en derecho penal. Pero quiero decirle algo a favor de ella. Yo no la conozco, ¿no? Yo he tenido, ella es de los jueces de corte del país que asumen con responsabilidad
su principalía en el departamento social donde está. Hay una vez un cuestionamiento con un juez que tenía que ver con la ejecución de las penas, que dejó salir una gente en Navidad y la gente quería de una vez sancionar. Ella se paró en 2 patas y se enfrentó al Consejo. O sea que no es una timorata ni es una gente como han querido pintarla. Que no, que esa jueza es de que depende del poder político. Mentira. Es una juez independiente, porque también aquí la cosa se quiere tergiversar las informaciones. Pero siga usted, porque bueno, eso es muy importante, porque estoy viendo que hay una escasez de especialistas penales. Ahí es que hay que vaya a ese punto. En la Cámara, en la sala penal ha quedado el magistrado Frank Soto. ¿Y ella? ¿Y la Garavito? No, ella la designaron ahora. Sí, claro. Antes de ahí salieron la magistrada Angelán Casanova, la magistrada Miriam Germán, Alejandro Mocoso Segarra. El magistrado Alejandro Mocoso Segarra. Segarra. ¿Y quién era el otro que estaba? Estaba el magistrado Fran Soto. Y Alejandro, había otra persona. No, y el que estaba con el caso de mi amigo Ortega Polanco. Creo que de ahí que estaba. Ortega Polanco yo creo que estaba en la Cámara de Tierra. Creo que en la Tierra, y de ahí lo llevaron a ser juez penal, porque él escribió una obra sobre derecho procesal penal. Por eso invento. Bueno, pero entonces, suponiendo que solamente quede el magistrado Fran Soto en la Cámara Penal, irían entonces la magistrada Garavito y serían el magistrado Fran Soto y ¿cuál fue la otra persona que dijimos que es conocedora de derecho penal de los nuevos designados? Bueno, ahí está, no, de los designados no es nada, porque ahí está Vanessa Costa, que viene de lo laboral y lo contencioso administrativo. Bueno, está Nancy Salcedo, que es laboral y bueno, pero entonces yo no sé dónde van a sacar los especialistas. Yo tengo la lista van a tener que llevar 3 jueces que no son especialistas a la sala penal, que no conocen del procedimiento penal, que no conocen de derecho penal ni procedimiento penal, que no lo han ejercido. Míralo, aquí empezamos. Por ejemplo, Vanessa Costa. Vanessa Costa viene de la jurisdicción laboral. Una juez muy eficiente y muy seria, una muchacha de carrera. Eso hay que reconocerle. Pero después de Vanessa tenemos a Samuel Arias, civil. ¿Sabe? Alejandro Bello, civil también. Napoleón Esteves, civil. Sí. Civil. La Garavito, penal. Penal. 1. Luis Henry Molina, ya presidencia. Justiniano, civil. Nancy, laboral. Y Baquegoico, laboral. Bueno. O sea, laboral y contencioso. Es decir, que hay la mayor parte son jueces laboralistas y civilistas. Y habrá que llevarlo a la jurisdicción penal. Habrá que llevar algunos. Bueno, ya hay de entrada, crea un problema de estructura. Sí, de estructuración de las decisiones. Y justamente es la jurisdicción penal lo que ha originado el deterioro de la imagen del Poder Judicial en los últimos años. Ha sido el área del Poder Judicial donde más se ha originado el descrédito del sistema judicial, ha venido de la jurisdicción penal. Quiere decir que ese es un problema que van a tener que resolverlo sesudamente. Van a tener que pensar qué es lo que van a hacer. Tal vez se podría incorporar como abogados ayudantes ahí un staff de abogados penalistas de primera categoría, pero tendrían que ser abogados penalistas buscados con pinzas. Sí, porque usted sabe. Pinzas para que vayan a hacer, ayudar en la elaboración de la sentencia en la jurisdicción penal de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ese problema está ahí, pero de todas formas yo reitero lo que he dicho varias veces, no se puede prejuzgar en cuanto a la función judicial. La función judicial se aprecia por los resultados que están representados en la sentencia que emiten los jueces. Eso es lo que hay que esperar, que comiencen a emitirse las sentencias y comencemos a ver cuál es el resultado. Yo recuerdo que cuando los actuales jueces de la Cámara o ex jueces de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia comenzaron a ejercer, trataron de innovar y tratando de innovar no lo hicieron cuidadosamente y emitieron algunas sentencias realmente censurables, no desde el punto de vista de la decisión que adoptaron, sino desde el punto de vista de la motivación de la sentencia, que no estaba
elaborada con un sentido lógico, razonable. No había una racionalidad en la sentencia, sino que se veía que era el producto hasta cierto punto de criterios emotivos que habían. Exacto. Sobre conceptos y criterios discutibles en la teoría jurídica. Entonces un juez no puede adoptar los criterios discutibles de la teoría jurídica, sí, porque son criterios que una parte o un abogado o un jurista tiene una concepción y otro tiene otra diferente. Entonces, para incorporar esos criterios en una sentencia, habría que tener el cuidado de si los hechos que originan la sentencia le es aplicable una u otra de las teorías en discusión. Claro. ¿Me entiendes? Y hay muchas cosas que están en el marco teórico y conceptual que no han sido validados. Y entonces usted dijo muy importante. Sí. Eso le pasaba, era mi disidencia con mi amigo José Alberto Cruzeta, a quien yo respeto y le tengo gran admiración, aunque no fue confirmado en la Suprema Corte de Justicia. Pero yo creo que parte de ese tema, ese viene siendo porque a José Alberto a veces también quería extrapolar cuestiones que estaban en el marco conceptual de la jurisprudencia de la República Dominicana, cuando esos criterios, como el famoso de las obligaciones de medios y las obligaciones de prudencia y de diligencia. Usted me encanta que decir. Entonces, hay cuestiones también que el juez tiene que saber, y lo que usted dijo algo fundamental y decisorio. Usted lo dijo todo en televisión. Usted fue preciso, habló con la sabiduría y el conocimiento de un monje franciscano. Dijo, hay algo importante que debe mantenerse, porque ahí es lo que determina la seguridad jurídica en cualquier actitud geográfica, que es la unidad de la jurisprudencia nacional. No quiere decir que todos los criterios sean inmutables en el espacio y en el tiempo, no, pero para modificarlo, para hacer cambios, tienen que ser bien justificados. No este bandidaje como hay un grupo ahora de abogados, de estos constitucionalistas que hay ahora, porque ahora se han inventado una especialidad. Bueno. Yo creo que el especialista en derecho constitucional, como decía Manuel Pellerano y Sánchez Sánchez, era, usted se leía la Constitución de la República y ya tenía un poco de sentido común y de razonabilidad, ya usted es especialista. Pero aquí hay unos bandidos, porque no se les puede decir otra cosa, no son abogados, son sicarios de las palabras y de las ideas. Porque como si hay periodistas pagados que acaban con reputaciones que le llaman sicarios de la palabra, ahora yo voy a definir a esos abogados como sicarios de las ideas jurídicas de la República Dominicana, que hablan de que un criterio jurisprudencial, por ejemplo, en materia de constitucional, un criterio de materia vinculante, lo cambia y dice, no, que eso no importa, que se puede cambiar de un año para otro. Pero señores, si en Francia toma 2 décadas, en todos los países donde usted lo vea que ha habido cambio de criterio, 2 décadas, pero no me vengan a decir que 1 año, 2 años es la vigencia de un criterio del Tribunal Constitucional vinculante a los poderes públicos. Eso es un disparate. Eso carece de razonabilidad, como diría Manuel Pellerano. Pero hay una discusión jurídica y académica. Óyeme esto. Lo primero que yo le aconsejo a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia es que para que puedan emitir una mayor cantidad de sentencias, para que puedan hacer un trabajo más eficiente desde el punto de vista de la calidad y la cantidad de las sentencias, lo primero que tienen que adoptar ellos, e incluso extender hasta las demás jurisdicciones del orden judicial, vale decir, a la jurisdicción intermedia de las Cortes de Apelación y a las jurisdicciones inferiores de los tribunales de primera instancia, es que excluyan de la sentencia todo ese introito constitucional en sentencias que no están ventilando ni resolviendo ninguna cuestión constitucional. Ni es el punto controvertido, ni es el punto controvertido de la falta del proceso. Constitución dice porque la Constitución dice tal cosa, que la Constitución, y agotan 2 y 3 páginas de temas constitucionales, y lo que están ventilando es una cuestión de un artículo del Código Civil que no tiene nada que ver con la Constitución, o un artículo del Código de Trabajo. Eso es una cuestión que hay, porque esa constitucionalización de verbal, esa constitucionalización que no tiene nada que ver con una sentencia civil, que no se toca ninguna cuestión constitucional, no tiene sentido. Eso es hacer que quienes hacen la sentencia pierdan más tiempo
del que debían No, pero utilizar. no permitimos porque es un modelo que ellos tienen, eso lo copiado. Porque el artículo tal de la Constitución, pero señores, si es una cosa elemental que el derecho a la tutela judicial efectiva es lo que nace, el nacimiento de la jurisdicción, eso no hay que ponerlo en una decisión. Porque ahora usted que lee una decisión de un punto, hasta en materia laboral se han cogido, se caen ahora. No, Y yo le decía al presidente de la Corte. Materia civil, penal, en todas las. Yo le decía al presidente de la Corte de Trabajo, que es un juez muy diestro, el doctor Julio César Reyes José, que es uno de los jueces de mayor credenciales académicos en el país y de mayor conocimiento de la prueba en el proceso laboral, y que por suerte no le ha dado con esa fiebre de estar escribiendo, porque está en pleno ejercicio de sus facultades jurisdiccionales. Yo le he dicho, Julio, hay gente que no pueden estar permanentemente, y él como juez de los deferimientos en materia laboral, usted va a un punto controvertido, que es una garantía. Es un punto de una garantía de una duplicidad de un crédito en virtud al artículo 1300, digo 1500, digo 539 del Código de Trabajo. No tiene que ver un apunto constitucional porque es un apunto de una garantía de un crédito laboral. Entonces hay jueces aquí que complejizan eso, y lo que dice Julio César. La Constitución va para los temas constitucionales. Claro. Cuando hay un control concentrado, no el poder de la Constitución. Cuando entonces, hay un problema que se involucra suscita la aplicación de la Constitución. Claro, Más exactamente, nada. sí. Bueno, vamos a entrar ahora en la tercera pausa de pasado y presente para seguir conversando con don Sergio Germán Medrano sobre estos temas tan trascendentes y de vital importancia para la sociedad contemporánea dominicana, como lo es lo que espera el país, la sociedad, de la nueva Suprema Corte de Justicia que acaba de designar el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el honorable señor presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Don Sergio, ya prácticamente en el crepúsculo de pasado y presente, y hemos agotado el tema que usted ha hecho con mucha precisión ante el país de la conformación de la sala de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted cree, de acuerdo a su criterio y su experiencia vivencial de un abogado de litigio de cierta importancia en la apertura y la democracia, cuál usted cree que deben de ser los parámetros? Porque realmente, como reiteramos y vibramos ahorita, hay un déficit de especialistas
de la materia penal. Y yo creo que el Consejo tiene que abordar ese punto con seriedad, ya cuando se ya tome posición y el mismo presidente de la Suprema, porque fíjense que usted mismo, y voy a ser reiterativo ante el país, señaló anteriormente que los temas controvertidos del Poder Judicial se han originado precisamente por la jurisdicción penal o la jurisdicción depresiva. Bueno, fíjese, evidentemente hay un problema, porque solamente va a haber se necesitan 3 jueces para la sala penal. Y casi la totalidad de los que hay disponibles, con excepción, vuelvo y repito, de el magistrado Soto y del magistrado, el otro que dijimos, ¿cuál fue? Que es penal. No, Fran Soto es el único que queda. No, pero quedó ahí también. No, porque fueron confirmados de los anteriores jueces de la Suprema, solamente fueron confirmados. Creo que eran 3 que no estaban en el proceso de evaluación. No, quedaron en la Cámara Civil 3. Sí. 3. No, 4 con Jerez. Sí, 4. 4 con Jerez quedaron. Quiere decir que hay 1. Y quedó 1 en la sala laboral y de tierra. Y entonces creo que 1 solo en la penal. En la penal 1 solo. Exactamente. Entonces necesitan 4 jueces penales y todos los que quedan son civilistas, laboralistas y contencioso administrativo. Como está Vaquegoico, que parece la oficina de Vaquegoico. También te digo esto. Todos son buenos abogados. Y como buenos abogados, estudiaron también en la Universidad de Derecho Penal. Eso no significa que no conozcan el derecho penal. Lo que se va a necesitar ahí, entiendo yo, es un acto de sincerización por parte de los mismos jueces. Decir, entre ellos reunirse y decir cuáles de ellos admitir que podrían tener vocación para desenvolverse exitosamente en la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Porque el tema es que tendrían que volver a reciclar los conocimientos de la universidad en materia penal. Tendrían que auxiliarse, evidentemente, y ponerse al día con la evolución de la jurisprudencia en materia penal, especialmente en el ámbito difícil del Código Procesal Penal. Que eso, ahí hay que presionarse para entrar en ese tema del Código Procesal Penal, porque eso es una maraña, primero, una maraña procesal, técnicamente es una maraña, y después en la forma en que se ejerce y que se aplica en las jurisdicciones penales, también es una cuestión que no ha permitido establecer criterios uniformes, constantes, racionales, profundos, llamados a formar una verdadera jurisprudencia penal. Eso no lo hay en el procesal penal, una jurisprudencia procesal penal confiable, aunque en verdad hay que admitir también que la materia procesal penal de por sí es complicada y hay que tener mucho cuidado porque tiene que ver en muchos aspectos con la libertad personal. Por los aspectos penales involucran mayormente sanciones de prisión y la privación de la libertad de una persona puede conllevar a la violación de un derecho constitucional. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Hemos agotado y hemos hecho análisis de la designación y la conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia, ya en el introito de pasado y presente, en el proemio, como era la palabra, el vocablo apropiado de ese gran intelectual dominicano que fue el doctor Jiménez Grullón. Nosotros abordamos ampliamente ese tema y solo me resta al final, al término de esta conversación franca, abierta y coloquial que he sostenido ante el país con ese eminente ciudadano y abogado, don Sergio Germán Medrano,
solamente me resta darle las gracias una vez más al país y a la sociedad dominicana por elegir pasado y presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes de la historia contemporánea nacional y de la contemporaneidad, basado en la mística y filosofía de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que amó de manera desolada este hábitat geográfico y es la musa inspiradora de que yo muchas veces siga arando en el desierto en estos programas de televisión en la República Dominicana. Buenas noches, amigos televidentes. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural.